es Sebastián Amortegui Sánchez, soy su tallerista de guitarra de este proyecto que se llama Implementación de Iniciativas Artísticas en la Zona 4. Bueno, les doy la bienvenida a la semana de formación número 3. Esta actividad hace parte del programa de Iniciativas Artísticas ejecutado por la Secretaría de Educación y de Cultura del municipio de Envigado, con recursos de priorización participativa del presupuesto. Bueno muchachos, en la clase de hoy vamos a hacer una rutina de ejercicios aplicando todo lo que ya hemos visto, muy despacio. ¿Listo? Entonces prepárense, vamos a hacer nuestros ejercicios de estiramiento y procedemos a esta rutina de estudio. Recuerden que vamos a tener unos intervalos de 5 minuticos en donde van a tener un receso, estiran, se paran, van al baño, toman agua y retoman el video. Lo pausan y hacen este tipo de actividades y vuelven a retomarlo. ¿Está bien? Bueno, vamos con ello. El calentamiento. Bueno muchachos, recuerden, nos vamos a tomar el tiempo de hacerlo muy bien porque de eso depende que nuestras articulaciones y nuestros dedos estén en forma para la actividad que vamos a realizar. Listo. Recuerden, ponemos la mano sobre una superficie plana y empezamos a masajear circularmente desde la muñeca hasta la punta del dedo. Y repetimos de regreso. Cambiamos de mano y hacemos el proceso. Luego vamos a las muñecas y las cogemos como si fuera un brazalete con la otra mano, generando fricción que genere calor. Y bajamos al antebrazo. Luego la otra. Ahora, recuerden, en una superficie plana, en el borde, vamos a hacer este ejercicio con las muñecas. Arriba, abajo.
y paramos y estiramos nuevamente. Y volvemos 3 veces. Recuerden que es hasta que sientan como un tironcito, no es de dolor, es como de fatiga, un poquitico, y se detienen. Listo. Ahora vamos a estirar el brazo. El otro. Aquí va. Atrás. La cabeza. Y estamos listos para iniciar. Recuerden, hidratación y bueno, mucha disposición. Vamos con ello. Bueno, para este ejercicio vamos a hacer la arañita aplicando el dedo 1-2 acá en esta mano. Vamos ahí.
para este siguiente ejercicio vamos a hacer pulgar, acompañamiento, listo. Ya sabemos que el pulgar le corresponde la cuerda número 6 y a los otros dedos les corresponde al índice la cuerda 3, al dedo 2 la cuerda 2 y al dedo 3 la cuerda 1. De esta manera. Vamos muy lento. Con metrónomo. Bueno, ahora para este ejercicio vamos a aplicar en la mano izquierda el acorde de mi mayor. Le recuerdo, dedo 1, cuerda 3, traste 1, dedo 2, cuerda 5, traste 2 y dedo 3, cuerda 4, traste 2 y repetimos el ejercicio en mano derecha. Vamos con metrónomo.
bien, ahora para vamos a hacer lo mismo, pero desde la quinta cuerda y con el acorde de la menor. Entonces, dedo índice, cuerda número 2, dedo medio, cuerda número 4, traste 2, dedo número 3, o sea el anular, cuerda 3, traste 2. Y repetimos el ejercicio tocando pulgar desde la quinta cuerda y el acompañamiento tal cual. Vamos con metrónomo. Muy bien, ahora vamos a hacer el acorde de mi mayor 4 veces y pasamos a la menor. Recuerden que la es con la quinta cuerda en el bajo y mi mayor con la sexta cuerda. Listo, vamos con metrónomo. Empezamos en mi mayor.
Bueno, ahora para este ejercicio de mano izquierda vamos a retomar esta posición en cruz y la vamos a tocar con dedo por dedo en mano derecha, es decir, acá la misma posición de cruz, pero en mano derecha siempre vamos a estar con dedos distintos, es decir, el dedo 1, luego el dedo 2 para la cuerda siguiente, luego el dedo 1 y luego el dedo 2, siempre intercalando estos dos dedos. Y nos regresamos de igual manera. Vamos con metrónomo. Los que puedan lo hacen conmigo, los que no hacen el ejercicio aparte sin metrónomo. Bueno, para este siguiente ejercicio vamos a hacer unos enlaces, se llaman, o slate, se le dice en inglés.
Es que vamos a tocar, por ejemplo, en este caso con el pulgar hacia abajo y vamos a tocar en el traste 1 y arrastramos hasta el traste 3, una distancia de tono. Eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Entonces vamos a hacer del traste 1 slide, ahora vamos del traste 2 y slide, traste 3 y slide. De esa medida vamos con otro número. Y paso y paso y paso y paso y paso. Y paso y paso y paso y paso y paso.
Ahora vamos con los ejercicios de ritmo alegre. En la mano derecha vamos a hacer el acorde de Do mayor, en la mano izquierda, perdón, y en la mano derecha el rasgueo. Conmigo. Baja, baja, sube, sube, baja, sube, baja, baja, sube, sube, baja, sube, baja, baja, sube, sube, baja, sube, baja, baja, sube, sube, baja, sube y baja, baja, sube, sube, baja, sube. Ahora ese ejercicio lo vamos a pasar a Mi mayor. Dedo índice, cuerda 3, traste 1, dedo medio, dedo 2, cuerda 5, traste 2 y dedo 3, cuerda 4, traste 2. Vamos ahí con ritmo alegre. Baja, baja, sube, sube, baja, sube, baja, baja, sube, sube, baja, sube y baja, baja, sube, sube y baja, baja, sube, sube, baja, sube y baja, baja, sube, sube, baja, sube y baja, baja, sube, sube, baja, sube. Baja, baja, sube, sube, baja, sube y baja, baja, sube, sube, baja, sube y baja, baja, sube, sube y baja, baja, sube, sube, baja, sube y baja, baja, sube, sube, baja, sube y baja, baja, sube, sube, baja, sube. Baja, baja, sube, sube, baja, sube y baja, baja, sube, sube, baja, sube y baja, baja, sube, sube y baja, baja, sube, sube, baja, sube y baja, baja, sube, sube, baja, sube y baja, baja, sube, sube, baja, sube. Bueno, y para terminar nuestro ciclo de ejercicios, vamos a hacer un ejercicio de dimensionar el espacio del diapasón, netamente de desplazamiento de mano izquierda. ¿Listo? Entonces vamos a tener de referencia el acorde de Mi mayor, que es dedo 1, cuerda 3, traste 1, dedo 2, cuerda 5, traste 2, dedo 3, cuerda 4, traste 2. Vamos a tocar hacia abajo y vamos a desplazar todo al traste 2. Cuando digo al traste 2 es en referencia al primer dedo que aparece, o sea, el índice. Al traste 2, vean cómo suena un poquito a flamenco. ¿Cierto? Nos va a dar muchos matices y sonoridades. Entonces, traste 1, traste 2, me salto al traste 4, o sea, una distancia de tono, ¿cierto? Vuelvo acá, retomando el asunto de tono y semitono que habíamos hablado. Entonces tenemos distancia 1, ¿cierto? Que es ahí que fijo, voy a medio tono, desplazo todo el bloque medio tono, ¿cierto? Ahora voy al traste 4, o sea, un tono, ¿cierto? Ahora del traste 4 me voy al traste 6, o sea, otro tono, luego medio tono, luego regreso, y ahora un tono, ahora medio tono, nuevamente un tono, y los que puedan sacan el pulgar para que alcancen y terminan en el traste 12. Nuevamente, traste 1, 2, 4, 6, 8, 9, me voy a un tono, 11 y me voy al 13, que es como si fuera a hacer esa misma nota. Listo, vamos con metrónomo muy despacio.
Recuerden que si tienen que ver otra vez el sector, no se acosen porque ustedes pueden parar el video, repasar ese sector que no les quedó claro, para que cuando vayamos a hacer el ejercicio con metrónomo lo puedan retomar con la información clara. Listo, esta es la ventaja. Por eso la clase es de 1 hora y tienen un rango de 15 minutos para poder identificar esos espacios que necesitan repetir. Igual esto es para que lo hagan toda la semana. Dura 4 tiempos. Recuerden, ponemos la mano sobre una superficie plana y empezamos a masajear circularmente desde la muñeca hasta la punta del dedo. Y repetimos de regreso. Cambiamos de mano y hacemos el proceso.
Luego vamos a las muñecas y las cogemos como si fuera un brazalete con la otra mano, generando fricción que genere calor. Y bajamos al antebrazo. Luego la otra. Ahora, recuerden, en una superficie plana, en el borde, vamos a hacer este ejercicio con las muñecas. Arriba, abajo. Y paramos y estiramos nuevamente. Y volvemos 3 veces. Recuerden que es hasta que sientan como un tironcito, no es de dolor, es como de fatiga, un poquitico y se detienen. Listo. Ahora vamos a estirar el brazo. El otro. Arriba. Atrás. La cabeza. Y estamos listos.